Hoy vamos a tener la parte número 12 de Preparando el Gobierno Mundial. Y desde luego vamos a hacer algo fuera de lo común. Debíamos terminar con lo de la COP25, pero debido a la gran noticia que ha surgido hoy, vamos precisamente a anticiparlo al final de la COP25. Es una noticia que no podemos dejar pasar por alto porque es sumamente importante y que cumple de lleno con lo que hace tantos años venimos diciendo que acontecería, y veréis cómo se está resultando plenamente así. Y no porque nosotros sepamos más que nadie, sino porque las profecías dadas por Dios a sus profetas, tal cual se cumplen. No os perdáis la conferencia de hoy por nada. Hoy es día 20 de diciembre de 2019 y ha acontecido algo que ya se veía venir. Debido a todo lo que está surgiendo últimamente con el tema del cambio climático, ha habido un encuentro entre Antonio Guterres, presidente de la ONU, y el Papa Francisco en el Vaticano. Vamos a ver qué han dicho allí, porque es de sumamente importancia para lo que os decía, para el cumplimiento profético. Pero antes de llegar precisamente a ese momento, hubo algo unos 4 días antes, y vais a ver de qué se trata. Recordemos que estamos en momentos de la post-COP25, unos días después de haber finalizado. Mirad esto. El secretario general de la ONU, Francisco, nos ayuda a promover la paz. Noticia del 16 de diciembre. Hoy estamos a día 20. Y mirad qué dijo hace 4 días. Quería reunirme con el Santo Padre para expresar mi aprecio por su trabajo. Es una voz fuerte sobre la crisis climática, la pobreza y la desigualdad, el multilateralismo, la protección de los refugiados y los migrantes, el desarme y muchas otras cuestiones importantes. A través de su trabajo, el Papa contribuye a la consecución de muchos de nuestros objetivos, incluidos los de, ¿qué?, del desarrollo sostenible. Fijaos, dice que es el Papa el que está contribuyendo, ¿en qué?, en nuestros objetivos, los de la ONU. En verdad deberías decirlo al revés. Es la ONU el que está llevando precisamente a los pies de todo el mundo a Roma. Madre mía. Pero fijaos, porque sigue diciendo algo más. Incluidos los del desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático y la promoción de una cultura de paz. Construir puentes es una buena analogía, y mientras hablemos de los temas que acabo de mencionar,
espero explorar cómo podemos aumentar nuestra colaboración para hacer precisamente esto, construir puentes para lograr más resultados para las personas que más lo necesitan. Fijaos que utiliza el mismo lenguaje que el Papa, construir puentes. La libertad religiosa está amenazada en todo el mundo y le preguntan cuáles son los impactos negativos de esta amenaza y cómo debería abordarse. La libertad de religión es otro tema que espero tratar con el Papa Francisco. Me preocupa profundamente el aumento de la intolerancia que incluye ataques directos contra las personas, basados únicamente en sus creencias o afiliaciones religiosas. Los ataques mortales contra mezquitas en Nueva Zelanda, sinagogas en los Estados Unidos y el bombardeo en Pascua de iglesias en Sri Lanka demuestran la urgencia de actuar para que todos, independientemente de sus creencias religiosas, puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos. La diversidad es una riqueza, no una amenaza. Me rompe el corazón ver cómo un número cada vez mayor de personas son humilladas, acosadas y atacadas públicamente simplemente por su religión o fe. Los judíos han sido asesinados en sinagogas, sus lápidas desfiguradas por esvásticas. Los musulmanes están siendo asesinados en mezquitas, sus lugares de culto vandalizados. Los cristianos están siendo asesinados durante su oración, sus iglesias quemadas. En los últimos meses he lanzado 2 iniciativas. Un plan de acción para apoyar los esfuerzos para salvaguardar los lugares religiosos y defender el derecho a la libertad religiosa. Y una estrategia a nivel del sistema de las Naciones Unidas para abordar la cuestión del odio. Fijaos una vez más cómo ponen el tema de la libertad religiosa en un primer plano. Y que esto no puede tolerarse, que haya esas masacres con gente que por sus creencias reciban tal cantidad de crueldad. Entonces, hace falta que se trabaje para el bien común, el bien de todos, en un ecumenismo que ayude a que esto no se produzca más. Fijaos qué más dice. En colaboración con mi alto representante para la Alianza de Civilizaciones, el plan de acción tiene por objeto ayudar a los Estados miembros a garantizar que los fieles puedan observar sus ritos en paz. Parece muy bueno esto, ¿verdad? Claro, sería lo ideal en todas partes. Una vez más, si no supiéramos lo que hay detrás de esto, ¿cómo nos colaría? ¿Os habéis fijado también que habla de la Alianza de las Civilizaciones? Si lo recordáis, quien promovió todo esto fue un expresidente español socialista llamado Rodríguez Zapatero. Y la ONU lo acogió como una de sus bases y es lo que ahora ya lo ves, tienen hasta un alto representante para esto y, cómo no, trabajando en conjunción con el papado. Y es curioso porque Zapatero no hacía referencia a que él fuera católico, sí masón, eso sí. Bueno, pues nada, mirad qué más nos dice ahora. Las casas de culto en todo el mundo deben ser refugios seguros para la reflexión y la paz, no lugares de derramamiento de sangre y terror. También necesitamos una fuerte inversión en cohesión social para garantizar que las diferentes comunidades sientan que se respeta su identidad, que hagan lo mismo por los demás a cambio y que tengan un interés en la sociedad en su conjunto. La reciente declaración de su santidad el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, profesor Dr. Ahmed Mohamed Ahmed El Tayeb, fue una contribución extremadamente importante a la coexistencia pacífica, el respeto mutuo y el entendimiento entre las diferentes comunidades religiosas del mundo. Por cierto, no pudimos presentar el tema de los viajes del Papa a Tailandia y Japón, pero precisamente esto que acabo de citar, este documento firmado por estas potencias religiosas, fue un punto clave que allí también se mencionó y que lo está reiterando por donde va. Con lo cual, evidentemente, esto pinta a lo que ellos llaman una comunión interreligiosa, que en el fondo es también un ecumenismo de lleno. Las profecías se van cumpliendo, los terrenos se van preparando y queda poco tiempo ya para que el desenlace sea un hecho total. Dice además esto. La educación debe ser un elemento clave de nuestros esfuerzos por combatir la propagación del odio. Fijaos cómo ya habla de la educación. Y recordad lo que presentamos en la conferencia también del Pacto Educativo a nivel mundial.
Tengo la intención de convocar una conferencia sobre la función de la educación para abordar este fenómeno y aumentar la resiliencia frente a él. Una vez más, es impresionante, increíble si no supiéramos que esto debiera suceder ya, y así está llegando, de cómo trabajan conjuntamente la ONU y el Vaticano. Y las profecías eran claras, ¿eh? Bueno, aún hay más. También le dicen esto: las migraciones globales son una cuestión importante en el Mediterráneo y en todo el mundo. Usted está muy familiarizado con el problema, ya que era el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. ¿Qué debería hacer la Unión Europea para ayudar a los países de primera línea a abordar la cuestión de la migración? Mientras hablamos, más de 70 millones de personas están siendo desplazadas, el doble que hace 20 años, y 2,3 millones más que hace un año. Es un número impactante y desgarrador. Los conflictos se han vuelto más complejos y, combinados con tendencias como el cambio climático, el crecimiento demográfico, la rápida urbanización y la inseguridad alimentaria, lamentablemente podemos predecir que el desplazamiento forzado y las necesidades humanitarias seguirán aumentando. El número de personas desplazadas ha crecido más rápido que nuestra capacidad para encontrar soluciones duraderas. El 17 de diciembre los dirigentes mundiales se reúnen en Ginebra para celebrar el primer Foro Mundial de Refugiados, organizado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, con el fin de examinar formas de abordar mejor las realidades actuales y prepararse para los retos futuros. Fijaos una vez más cómo aparece el tema del cambio climático, aparte de crecimiento demográfico, rápida urbanización, inseguridad alimentaria y los problemas humanitarios en general, Y veremos después el encuentro que el Papa ha tenido precisamente con este señor en el Vaticano, y veréis que estos postulados también se van a manifestar allí, porque el Papa está siendo el máximo estandarte en sus últimos discursos de un modo aún más claro y rotundo en todas partes. Sigue explicando esto. Creo que debemos cumplir las promesas de responsabilidad compartida establecidas en el Pacto Mundial sobre Refugiados. Ya veis que últimamente va de pactos mundiales, Debemos restablecer la integridad del régimen internacional de protección de los refugiados. Y debemos trabajar juntos para combatir a los traficantes y delincuentes que se enriquecen a costa de las personas vulnerables. Los naufragios mortales no pueden convertirse en la nueva norma. Las soluciones también deben abordar las causas profundas de estos viajes peligrosos. Mientras persistan los conflictos y los problemas de desarrollo, las personas seguirán buscando un futuro más seguro y auspicioso para sí mismas y sus familias. La cooperación y la solidaridad internacionales son esenciales para proporcionar soluciones sostenibles a los hombres, las mujeres y los niños afectados. También necesitamos un compromiso real de compartir la responsabilidad entre los Estados miembros. En este contexto, acojo con satisfacción las nuevas políticas del gobierno italiano y reitero lo que dije muchas veces en mi anterior calidad de alto comisionado para los refugiados. Debe existir una solidaridad europea efectiva con países de primera línea como Italia y Grecia. Ya veis, el tema de los refugiados, del cual el Papa no para de ser también su máximo portaestandarte, Por tanto, está quedando como líder moral en todos los campos, tenedlo presente. Y ya veréis por qué os digo esto. Le siguen diciendo más cosas. En vísperas de la COP25 en Madrid, usted dijo que estamos cerca del punto de no retorno en el tema del cambio climático. Pero los grandes actores globales como Estados Unidos ni siquiera reconocen la emergencia y la conferencia terminó sin un acuerdo. ¿Cuál es su plan para superar esta oposición y convencer a todos los países de que hagan más de lo que se acordó en París en 2015? Y a lo cual él responde: seamos claros. Me decepcionan los resultados de la 25ª conferencia de las partes que acaba de concluir en Madrid. La comunidad internacional ha perdido una importante oportunidad de afirmar una ambición más firme en materia de mitigación, adaptación y financiación para combatir la crisis climática. Pero no debemos rendirnos, y yo no me rindo. Estoy más decidido que nunca a trabajar para que 2020 sea el año en el que todos los países se comprometan a hacer lo que la ciencia cree que es necesario para lograr la neutralidad de carbono para 2050 y no para aumentar la temperatura en más de 1,5 grados.
La crisis climática es una carrera contra el tiempo para la supervivencia de nuestra civilización. Y yo me pregunto, ¿y todo este postulado que el Papa también mantiene, dónde deja a Jesús? ¿Dónde deja que es Jesús el que va a acabar con este mundo y pondrá solución final a todo? Fijaos que no aparece nunca en los discursos, ¿eh? Sigue diciendo esto. Desafortunadamente es una carrera que estamos perdiendo. Mientras que muchos ya se enfrentan a las terribles consecuencias de la crisis climática, la realidad de un medio ambiente que se está volviendo inhabitable no es todavía obvia para todos. Pero aún podemos revertir la tendencia. Existen soluciones. Tenemos a la ciencia de nuestro lado. Tenemos nuevos modelos de cooperación y también un creciente impulso para el cambio. El año que viene debemos proporcionar lo que la comunidad científica ha llamado un deber, una obligación. Todos los países deben comprometerse a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45% para 2030, en comparación con los niveles de 2010, y alcanzar cero emisiones netas de CO2 para 2050. En este sentido, acojo con satisfacción el compromiso de la Unión Europea con la neutralidad de carbono para 2050 e insto a todos los países a que sigan este ejemplo de acción climática. Por lo tanto, en los cruciales 12 meses venideros, será esencial garantizar compromisos más ambiciosos a nivel nacional, en particular por parte de los principales contaminadores, para empezar a reducir inmediatamente las emisiones de gases de efecto invernadero a un ritmo compatible con el logro de la neutralidad de carbono para 2050. Ya veis, las medidas tienen que apretarse, porque si no, no se llega a cumplir los parámetros. Le preguntan, tras el abandono del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de rango intermedio y otras medidas internacionales de control de armamentos, parece que se está gestando una nueva carrera armamentista. ¿Ve usted el riesgo de una nueva carrera armamentista y cómo podría evitarse? Y aquí me detengo un momento para decir algo. Precisamente el Papa en Japón aprovechó la oportunidad para ir a los dos lugares donde estallaron las famosas bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki. ¿Y de qué habló allí? Precisamente de esto, el tema del desarme nuclear. Y estaban en el lugar ideal para poder mostrar al mundo la desgracia que aconteció con ello y que, por tanto, esa carrera armamentística se debía detener, sobre todo el tema nuclear. Líder moral en todos los aspectos, una vez más, lo repito. Mirad la respuesta. Durante la Guerra Fría se crearon mecanismos para limitar el riesgo de confrontación nuclear y se estableció un marco de desarme. Estos mecanismos funcionaron, lo que dio lugar a una reducción significativa de los arsenales nucleares y a la prevención de la propagación de las armas nucleares. Estoy muy preocupado porque este marco, que es esencial para nuestra seguridad colectiva, está dando pasos atrás. Algunos de los acuerdos muy importantes establecidos durante la Guerra Fría se han erosionado. La dimensión nuclear de las tensiones regionales es cada vez más peligrosa, como podemos ver en el Asia nororiental y en Medio Oriente. Es absolutamente esencial que el desarme nuclear vuelva a ocupar un lugar central en la agenda internacional. También es esencial garantizar que el Tratado de No Proliferación Nuclear mantenga su condición de pilar fundamental del orden mundial. Como indiqué en mi visión del desarme, redoblaré mis esfuerzos para ayudar a los Estados miembros a volver a una visión y un camino comunes que conduzcan a la eliminación total de las armas nucleares. Los avances tecnológicos también son preocupantes. La creciente frecuencia y gravedad de los ciberataques están socavando la confianza y alentando a los Estados a adoptar posturas ofensivas para el uso hostil del ciberespacio. Temo que los ataques cibernéticos puedan desencadenar nuevos conflictos. Las armas autónomas, que podrían tener el poder de matar sin intervención humana, son políticamente inaceptables y moralmente despreciables. Creo firmemente que deberían prohibirse, pero en este momento no hay consenso en el mundo sobre cómo regular estos nuevos avances tecnológicos. Se trata de un reto que debemos abordar con carácter de urgencia. Todo esto es lo mismo que dice el papado, pero que hemos presentado en las noticias de actualidad en relación con la profecía. El armamento ya trabajándose ejércitos para el espacio. Y no solo ciberespacio a nivel de ordenador, para que me entengáis, de computadora, sino también de arriba, por sobre nuestras cabezas. Y no me estoy refiriendo solo a la aviación, sino mucho más allá.
Y fijaos, habla del tema nuclear y ¿dónde lo focaliza? Asia, nororiental y Medio Oriente. Y ya sabemos dónde, al final, va a estallar todo y cómo afectará al mundo entero. Y junto con esto, el retorno de Cristo. Las tensiones entre China y Estados Unidos no se limitan al comercio. Muchos analistas temen una segunda guerra fría. ¿Comparte usted esta preocupación y qué podría hacer las Naciones Unidas para evitar una segunda guerra fría? Por un lado, vemos un mundo cada vez más interconectado con beneficios positivos para millones de personas. Por otro lado, vemos mayores riesgos de fracturas sociales, políticas, económicas y tecnológicas. También me preocupa la posibilidad de lo que yo llamo la gran fractura. Si las dos principales economías del mundo se dividen en sectores como el comercio y la tecnología, por ejemplo, corremos el riesgo de crear dos submundos separados, cada uno con sus propias normas comerciales y financieras, su propia Internet, su propia estrategia de inteligencia artificial y sus propios desarrollos geoestratégicos y militares. Esto es algo que debemos evitar. Para garantizar la paz y la seguridad, debemos trabajar por un mundo con un único conjunto de normas mundiales que todos acepten y garanticen. Necesitamos un mundo multipolar fuerte con instituciones multilaterales fuertes. ¿Qué os parece? Vuelve a hablar de paz y seguridad y dice que todo el mundo necesita trabajar bajo unas mismas normas mundiales. Por tanto, una ley en las naciones. ¿Cuánto hemos dicho esto hasta la saciedad? Porque profetizado estaba que así acontecería y que así se le daría el poder al papado. A través de cosas que moralmente son tan buenas y justificables, ¿quién iba a negarse a esto? Fijaos que la trampa está servida y es perfecta. ¿Quién podrá negar que esto es lo que el mundo necesita? Y luego ya sabéis que viene, ¿no? La imposición de la ley dominical. Cuando el papado tenga el poder y el protestantismo apóstata por mano de Estados Unidos se lo dé a nivel mundial, eso será un hecho. Y para eso cada vez va faltando menos. Le siguen diciendo, el próximo año se celebrará el 75 aniversario de las Naciones Unidas. Algunos países no pagan sus cuotas en las Naciones Unidas. ¿Cuál es su respuesta a los críticos del multilateralismo? Las Naciones Unidas se fundaron en 1945 para apoyar la acción colectiva a fin de lograr la paz, el desarrollo y los derechos humanos para todos. Mientras que algunos desafíos persisten, otros, como la crisis climática, están empeorando y surgen nuevos problemas, como la forma en que utilizamos la tecnología como una fuerza para el bien. Conmemoraremos el 75 aniversario de las Naciones Unidas con una serie de conversaciones mundiales. Atención a esto, ¿eh? Esto es lo que nos vamos a encontrar, una serie de conversaciones mundiales. ¿De qué serán? Deseo que las Naciones Unidas escuchen las preocupaciones, aspiraciones e ideas de personas de todos los ámbitos de la vida, de todo el mundo, sobre cómo deberían ser las Naciones Unidas con motivo de nuestro centenario. ¿Os dais cuenta de lo que está planteando? Que parecerá que el pueblo deba decir a los de las Naciones Unidas lo que deben hacer, las reformas que deben implementar. ¿Creéis que esto será así porque sí? ¿O es porque también se está moviendo para hacernos creer que el pueblo es el que tendrá la voz? Como siempre, eso es lo que intentan hacer creer tantas veces. Bueno, pero ya veis para dónde van, de lleno a hacer mostrar a la gente, al mundo entero, que ellos se adaptarán y harán los cambios necesarios. Y pensad que la gente sí que va a pedir unos cambios, vaya que se los va a pedir, pero porque necesitan un líder moral que lo solucione todo, porque los políticos hacen aguas. A nivel general, necesitan otro tipo de líder que vaya mucho más allá de la política, aunque también se ponga en política. Nos sigue diciendo algo más, mirad. Esta iniciativa llegará a todos los segmentos de la sociedad, desde las aulas escolares hasta las salas de juntas de las empresas, desde los parlamentos hasta los ayuntamientos, y hará especial hincapié en los jóvenes y en aquellos cuyas voces se ven con demasiada frecuencia marginadas o no se escuchan en los asuntos mundiales.
¿Veis también por quién van? Para convencer a los jóvenes de que van a ser la voz que lo va a cambiar todo, porque se les va a escuchar. ¿Y cómo se les está trabajando a los jóvenes? Ya lo habéis visto, el pacto educativo. ¿Y dónde los van a conducir? A Laudato Si, aceptar la línea de pensamiento papal sin darse ni cuenta. Y luego lo van a implementar. Qué bien trabajan, ¿eh? ¿Cómo ven que su mundo evoluciona? ¿Cómo pueden las Naciones Unidas ayudarles mejor a construir el futuro que queremos? Espero que el pueblo italiano se una a esta conversación, porque esto fue una entrevista hecha a un medio italiano. Contrariamente a lo que se dice a menudo, necesitamos más solidaridad internacional y más multilateralismo. Debemos trabajar juntos para abordar las cuestiones de la paz y la seguridad, promover el desarrollo sostenible, promover los derechos humanos, reducir las desigualdades y evitar una catástrofe climática. Necesitamos un sistema universal que respete el derecho internacional y que esté organizado en torno a instituciones multilaterales fuertes. Pero este multilateralismo debe adaptarse a los desafíos de hoy y de mañana. Esta visión estará en el centro de la reflexión del próximo año con motivo del 75 aniversario de las Naciones Unidas. Los resultados se presentarán a los dirigentes mundiales en el 75º periodo de sesiones de la Asamblea General y espero con interés aprovechar los resultados de esta conversación. Por tanto, los dirigentes mundiales implicados de lleno en todo esto. Y todos deberán ir pasando por ese rasero, ¿eh? ¿Cree que el Consejo de Seguridad debería reformarse para representar mejor al mundo? ¿Y cómo? Estoy totalmente de acuerdo con Kofi Annan cuando dijo que no habría una reforma completa de las Naciones Unidas sin una reforma del Consejo de Seguridad. Este Consejo sigue reflejando el mundo de 1945. Dicho esto, la Carta de las Naciones Unidas es clara. Corresponde a los Estados miembros determinar cómo se va a reformar el Consejo de Seguridad y espero que lo hagan. Bien, pues esta era la antesala 4 días antes del encuentro que han tenido entre él y el Papa. Y aquí los veis, en la biblioteca precisamente ha sido el lugar elegido donde no han improvisado ningún discurso, lo han leído tanto el Papa como también el señor Guterres. El Papa y la ONU unidos en la defensa de la dignidad humana. ¿Entendéis por qué a mi espalda todo el rato estoy mostrando las dos banderas del Vaticano y la ONU? Porque trabajan conjuntamente. Y una vez más, repito, mirad y leed el libro de Gary Carr, Rumbo a la ocupación mundial. Él se quedó solo investigando al respecto cuando estuvo allí, viviendo lo que las Naciones Unidas eran. Un centro de sociedad secreta, tremenda, donde iban a trabajar para implementar el nuevo orden mundial. Lástima que no llegó a ver lo que aún había por detrás, y es el Vaticano trabajando con las sociedades secretas de lleno y dirigiéndolo absolutamente todo. Y gracias a Dios que la profecía ya nos había advertido de ello. Y así lo hemos demostrado durante tantos años y en tantos temas. Pero este era el momento clave y lo que, de hecho, me ha llevado a tener que presentar este tema antes de terminar sobre la COP25. Mirad, esta mañana el Papa Francisco recibió una audiencia en la biblioteca del Palacio Apostólico a Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Con ocasión de este encuentro, ambos grabaron un videomensaje en el que unen sus voces en la defensa de la dignidad humana, tantas veces explotada y pisoteada, haciendo un llamamiento a trabajar por la paz, detener la carrera armamentística y el desarme nuclear, a la vez que destacan la importancia de no usar la religión para incitar el odio. Ya lo veis. Este es su planteamiento que ya nos había mostrado 4 días antes y que mira por dónde coincide a la perfección con el planteamiento del Papa Francisco. O del papado, porque el Papa Francisco es el que le toca estar en estos momentos, pero esto es lo que el papado ya llevaba diseñando desde hace tantos años y a través de varios papas, no es de ahora. Pues todo llega a su culminación. Y mirad, la mañana del viernes 20 de diciembre, en el Palacio Apostólico Vaticano,
el Santo Padre Francisco recibió una audiencia al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el cual se encontró sucesivamente con su eminencia, el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, a quien acompañaba Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los Estados. El encuentro, que sigue la tradición de las audiencias concedidas por los pontífices a los secretarios generales de las Naciones Unidas, se coloca en la proximidad del 75 aniversario de esta organización. Por tanto, ya es un ritual, es lo típico. Va el líder de Naciones Unidas a ver al Papa. Allí es recibido y allí tienen audiencias. Santa Sede y la ONU unidas por la paz mundial. Según informa la oficina de prensa de la Santa Sede, en el transcurso de las conversaciones desarrolladas en un clima de cordialidad, solo faltaba que se diesen de bofetadas, ¿no? Es de esperar que no, cuando están en lo mismo, absolutamente, se expresó la consideración de la Santa Sede por el compromiso de las Naciones Unidas con la paz mundial. Posteriormente se habló del proceso de actuación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la crisis del multilateralismo, particularmente evidente debido a las dificultades de gestionar algunos problemas actuales como la migración y la trata de personas, el cambio climático y el desarme. Mira, todo lo que decía el señor Guterres resulta que es lo que el Papa también está plenamente de acuerdo. ¿A quién se le ocurrió antes la idea? Bueno, no hace falta ser muy listo, viendo la historia del papado. La conversación continuó tratando también algunas situaciones de conflicto, inestabilidad social y graves emergencias humanitarias. Un videomensaje en defensa de la dignidad humana. Asimismo, aprovechando la ocasión de este encuentro, el Santo Padre y el Secretario General de la ONU grabaron un videomensaje en la biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano, en el que unen sus voces en la defensa de la dignidad humana, tantas veces explotada y pisoteada. Y aquí veis la imagen, en momentos previos. Me salto todo esto, ya lo veis sus encuentros, y vamos directamente a la parte que nos interesa. Bueno, los hemos visto aquí muy felices a los dos, una compenetración total. Y mirad ahora el vídeo. Este es el vídeo que han grabado esta mañana. El Papa y la ONU unidos en la defensa de la dignidad humana. Pero estad sumamente atentos. Escuchad, creo que dura unos 8 minutos aproximadamente, lo que el Papa dice en su discurso. Estad sumamente atentos. Luego, Antonio Guterres hace su discurso en inglés, no en español como el Papa. Luego, al final, veremos algo también de lo que ha dicho Guterres. Pasaremos todo el vídeo entero, pero por favor, estad atentos a las palabras del Papa, porque después estaremos muy atentos, pero que muy atentos a las palabras de Antonio Guterres. Ha hecho un discurso prácticamente clavado, igual a lo que había dicho Antonio Guterres antes, hace 4 días. Pero es interesante porque el Papa habla de esa misma familia, esa misma humanidad, todos, y va dando una vez más, como no, en ese punto clave que tiene que ver con el cuidado de la tierra. A lo cual, después, habla Antonio Guterres. A la que podamos vamos a mostrar este vídeo con toda la traducción bien hecha de lo que ha dicho este señor, pero ya habéis visto o habéis podido oír que en un momento ya cita Laudato Si. Y tiene que ver también con ¿qué? Con lo mismo. El cuidado de la creación, pero además con lo que incluye Laudato Si, que son todos los puntos que el Papa ha dicho antes y muchos más. Solo que hay uno que curiosamente no cita, y es el que es la clave absolutamente para todo, y es el domingo como día de reposo para arreglar de una vez por todas los problemas morales y de todo tipo de la humanidad, de esta familia única en la tierra. Evidentemente, en su momento ya apretarán al respecto para que ya salga de un modo totalmente claro. En la encíclica Laudato Si está, ya lo visteis cuando presentamos ese tema.
pero aún hay muchas personas que se están involucrando en el tema del cambio climático y no tienen ni idea de todo esto. Bueno, ya no digamos cambio climático, emergencia climática, que es lo que están diciendo tanto ahora. Mirad, el Papa y el Secretario General de la ONU llaman a proteger la dignidad humana, y de aquí vamos a destacar básicamente esto. En las palabras que ha dicho el Papa, sobre todo, no podemos cerrar los ojos ante nuestros hermanos que, por causa de los conflictos y de la violencia, de la miseria o de los cambios climáticos, dejan sus países y a menudo van al encuentro de un triste destino. Los dos están totalmente de acuerdo en esto, evidentemente, y nos hacen hincapié en solidaridad y la caridad con nuestros hermanos para toda la humanidad, que es en lo que se centra básicamente lo que el Papa está haciendo cada vez más abiertamente aún. Y así va dando una serie de puntos, como también el desarme, como hemos visto, y se centra mucho en cuidar nuestra tierra. Llega a decir, una vez más, lo recordamos, es necesario reconocerse miembros de una única humanidad y cuidar nuestra tierra, que generación tras generación nos ha sido confiada por Dios en custodia para que la cultivemos, la dejemos en herencia a nuestros hijos. El compromiso para reducir las emisiones contaminantes y por una ecología integral es urgente y necesario. Hagamos algo antes que sea demasiado tarde. Es curioso, aquí tampoco habla del Salvador para nada, el Papa. Y fijaos que la puesta en escena es sumamente importante porque en la biblioteca, justo detrás de ellos, hay ese cuadro con una ascensión de Cristo. Pero ya veis, como siempre, solo se lo va a citar cuando convenga, ¿eh? Pero ¿cómo nos tapan el retorno de Cristo con lo que va a terminar aconteciendo sí o sí? Bueno, evidentemente, ellos tampoco nos hablan de la aparición de Satanás haciéndose pasar por Cristo antes de que venga el mismísimo Jesús en 2031. Satanás vendrá un poco antes. Y aprovecho para decir a todos aquellos que siguen diciendo que la profecía dice que los días serán acortados, que por favor piensen un poco, que estudien un poco las profecías y que vean dónde está escrito eso y cuál es la comparativa. Cuando dice los días serán acortados, no quiere decir que Jesús vendrá antes del 2031, no seamos tan besugos de cambiar el plazo de tiempo que da el Señor de 6.000 años y ahora nos da a nosotros porque sea un poco antes. No va a ser eso. Recordemos que cuando dice los días serán acortados, hacía una referencia a una profecía anterior en la cual, la de los 1260 años, se perseguiría al pueblo de Dios hasta la muerte, sí, pero que durante un tiempo antes de cumplirse 1798 con el general Berthier llevando a prisión al Papa, ya un tiempo antes ya la persecución contra el pueblo de Dios había cesado. Eso es lo que fue acortado, pero el final del tiempo, el cumplimiento exacto de la profecía fue en 1798, al final de los 1260 días, años. ¿Y qué va a suceder al fin de los tiempos? Pues que un año antes empiezan a caer las plagas, un año antes del retorno de Cristo. Estamos hablando sobre septiembre-octubre de 2030, cuando Satanás ya habrá aparecido y habrá mostrado que por un momento soluciona los problemas de todo el mundo y hace hincapié en que sí, que el domingo es el día de reposo y todos estarán fanatizados ya creyéndole, al igual que al papado, y que los protestantes y a todos los que se van a adherir a eso, incluso los judíos, que no acepten a Jesús tal cual en la verdad, y se lo van a tragar. Y un año antes de que Jesús vuelva empiezan las plagas, porque Satanás no podrá arreglar el problema, ni mucho menos, porque cuando parecerá que todo esté bien y tantos creerán que empieza el nuevo milenio, los 1000 años de paz en la tierra, por eso el Papa habla de dejar la tierra a las siguientes generaciones, etc., eso se va a truncar todo, saltará por los aires y es cuando vendrán las plagas finales, Armagedón, con el retorno de Cristo. Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues que cuando ya empieza a caer la primera de las plagas, ya no se podrá asesinar a ninguno que sea pueblo de Dios, que esté sellado, de los 144.000.
¿Queda claro el concepto ya de una vez? Por tanto, si alguien os predica que sí, el 2031 es el año del retorno de Cristo, pero vendrá antes porque los tiempos serán acortados, no os dejéis engañar, porque entonces os están anunciando que vendrá Satanás haciéndose pasar por Cristo y os lo vais a tragar como si fuera el mismísimo Jesús. ¿Os dais cuenta del error? Es un error fatal. Esto sí que es un gran engaño. Por tanto, cuidado con aquellos que profetizan de este modo, porque os están vendiendo a Satanás. Dicho esto, seguimos con el tema. ¿De qué iba a hablar? Pues de ser constructores. ¿De qué? De paz. Sembradores y constructores de paz. Una civilización más humana, más justa. Era de esperar, ¿no? Es lo que están buscando. El mundo está pidiendo esto. ¿Quién se lo va a dar? El Papa, ¿sí? Ya lo veremos después. El Papa y Guterres denuncian en un vídeo las injusticias del mundo actual. Claro, es lo que están haciendo y la gente está de acuerdo. Esto no se aguanta por ningún sitio, parece que va a reventar por cualquier sitio, ¿verdad? Bueno, pues destacamos aquí algunas de las palabras de Guterres. Por su parte, Guterres define al Papa como mensajero para la esperanza y la humanidad, para reducir el sufrimiento humano y promover la dignidad humana. Vaya, vaya a lo que le confiere. Su clara voz moral brilla, ya sea que esté hablando sobre la difícil situación de los más vulnerables, incluidos refugiados y migrantes, de pobreza y desigualdades, pidiendo desarme, construyendo puentes entre comunidades y, por supuesto, destacando la emergencia climática a través de su encíclica histórica Laudato Si. ¿Lo habéis visto? Su clara voz moral. Por tanto, lo erige como que mensajero para la esperanza y la humanidad, para reducir el sufrimiento humano y promover la dignidad humana. Por tanto, que es un líder moral. Y fijaos, Guterres aquí no habla ya de la Agenda 2030 en sí, sino que ya se centra directamente en la encíclica del Papa Laudato Si, que es la que contiene, aparte de todo esto que cita, la ley dominical. Mira por dónde, cómo vendrá todo. Y sigue diciendo, Guterres explica que le entristece ser testigo de que algunas comunidades cristianas no pueden celebrar la Navidad con seguridad porque están siendo perseguidas. Así como los judíos están siendo asesinados en sinagogas y sus lápidas son pintadas con esvásticas y los musulmanes son abatidos a tiros en mezquitas. En estos tiempos turbulentos y difíciles debemos unirnos por la paz y la armonía. Es que suena a las palabras proféticas por todos lados. Pensad que cuando terminemos el tema de la COP25 y algo más quizás, que va asociado a preparando el gobierno mundial, vamos a leer todo un capítulo del conflicto de los siglos escrito por Ellen White, que veréis cómo clava precisamente todo esto a la perfección, para que luego algunos sigan queriendo ser los más espabiladitos de todos y digan que era una falsa profetisa del Señor, una satánica, una diabólica, no sé qué burradas más. Aquí las cosas las decimos claras. O queréis aceptar la verdad o os vais a perder. No hay otra. A partir de aquí cada uno que decida. Pero nuestra voz es la de advertencia al mundo con el mensaje del cuarto ángel. Y esto lo conlleva también. Durante la reunión que mantuvieron, se habló del proceso de actuación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la crisis del multilateralismo, particularmente evidente debido a las dificultades de gestionar algunos problemas actuales, como la migración y la trata de personas, el cambio climático y el desarme. Fijaos cómo aquí sí que ya aparece el tema de Objetivos de Desarrollo Sostenible, cómo lo van ligando absolutamente a la perfección, una cosa con otra. Según el comunicado del Vaticano, la conversación continuó tratando también algunas situaciones de conflicto, inestabilidad social y graves emergencias humanitarias. Y ahora viene, mirad esto, más claro no se puede ser. Necesitamos su voz moral más que nunca. ¿Queda clara la frase? Bueno, pues remarcamos esto por si no ha quedado bastante claro. El encuentro sigue la tradición de las audiencias concedidas, Recordad esto, es una tradición ya.
Necesitamos su voz moral más que nunca. Ha publicado en su cuenta oficial de Twitter el líder portugués sobre el Papa Francisco al terminar la reunión. O sea, no solo es lo que ha dicho durante ese vídeo, sino también al finalizar lo que ha dicho en Twitter. Necesitamos su voz moral más que nunca. Asimismo ha indicado: estoy encantado de haber conocido a su santidad el Papa Francisco, de quien dice es un mensajero de esperanza y dignidad, apoyando los derechos humanos, los refugiados y los migrantes, y construyendo puentes entre comunidades. Es un defensor de la protección del planeta. Bueno, pues ya lo veis, en definitiva es Superman. Sí, es el anticristo. El que haga de papa, el papado en general, es el sistema del anticristo. Como Superman, que usurpa el papel de Cristo. Y hablo del cómic y de las peliculitas. Va, sí, es lo mismo. Pero a un nivel mucho más creíble, en un papel que están desempeñando el Papa Francisco ahora a la perfección, y con el reconocimiento, ya lo veis, de quién. Paz mundial. El Vaticano informa de que durante la reunión se expresó la consideración de la Santa Sede por el compromiso de las Naciones Unidas con la paz mundial, y señala que las conversaciones se han llevado a cabo en un clima de cordialidad. Posteriormente se habló del proceso de actuación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la crisis del multilateralismo, particularmente evidente debido a las dificultades de gestionar algunos problemas actuales, como la migración y la trata de personas, el cambio climático y el desarme. Fijaos lo que hemos visto antes, remarcado en todo esto una vez más. Finalmente, la conversación continuó tratando también algunas situaciones de conflicto, inestabilidad social y graves emergencias humanitarias. O sea, toda la situación del mundo, en definitiva. Porque ¿en qué parte esto no está aconteciendo? Qué difícil es encontrar una parte donde esto no suceda, ¿verdad? Por tanto, ¿a quién necesita el mundo, según ellos? Al Papa como líder moral. Ya os decíamos, cuando empezaron a hablar de la limpieza moral dentro del Vaticano, con los temas de pedrastras y todo lo relacionado, todo esto no pasaba porque sí. El Vaticano debía quedar limpio y debe quedar limpio hasta mostrarse como líderes morales también en esto. Ya habéis visto lo último del Papa, diciendo que ya esto no puede ser secreto confesional, que también hay que decirlo a las autoridades. ¿Qué cambios está haciendo? ¿Por qué? Está apoyando todo lo que habéis visto. ¿Quién puede decir que eso es malo? Por eso el mundo va a pedir que haya un líder moral por encima de todos, que vaya mucho más allá de la política, pero que se meta en la política, como siempre ha hecho el papado, en definitiva, para llevar al mundo a una redención preciosa. Y esto era profecía, señores. ¿Cuántas veces no hemos dicho que el papado cogería el poder a través de la moral? Pues ya lo veis, el terreno ya está prácticamente preparado. Por eso era necesario presentar este tema hoy urgentemente, para que vierais que no os estamos mintiendo para nada. Y cuando las profecías son bien interpretadas bíblicamente y las inspiradas a Dios a través del lenguaje de un modo más aclaratorio, más comprensible para nuestros últimos tiempos, porque es cuando más lo necesitamos, que nadie pueda negar que eso es verdad y nadie puede decir que no estaba advertido antes de que sucediera. Y como dijo Jesús, os digo antes todas estas cosas para que cuando suceda, creáis. ¿Aún no vais a creer? El Señor vuelve. Maranata 2031, preparémonos. Pronto la continuación de este tema. Que Dios os bendiga.